¿Alguna vez te has preguntado quién fue realmente José, el padre terrenal de Jesús? Esa figura silenciosa que aparece y desaparece en los evangelios esconde una historia fascinante que hoy vamos a explorar juntos. Imagina por un momento, un hombre común y corriente, un carpintero, se encuentra de repente en el centro de uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia. Sin embargo, los evangelios apenas nos hablan de él. ¿No te parece curioso? En tu propia vida, seguramente conoces a alguien así, esa persona que sostiene todo desde las sombras, sin buscar reconocimiento. Tal vez eres tú mismo, quien como José hace el trabajo más importante sin aplausos ni reflectores. Los evangelios nos presentan versiones diferentes de José. Mateo lo describe como descendiente del rey David, mientras que Lucas nos da una genealogía completamente distinta. Y más intrigante aún, Marcos y Juan ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué estas diferencias tan marcadas? La respuesta nos lleva a un territorio fascinante donde se mezclan la fe, la política y el poder. En aquella época, las genealogías no eran simples árboles familiares, eran herramientas de legitimidad social y espiritual. Cada línea, cada nombre, cada conexión tenía un propósito específico. Pero más allá de los registros históricos, José nos enseña algo profundamente valioso: el poder del reconocimiento. Como padre legal de Jesús, su aceptación cambió el curso de la historia. Un simple sí transformó lo que podría haber sido un camino de marginación en uno de posibilidades infinitas. ¿Y sabes qué? Este mensaje resuena hasta hoy. Cada vez que validamos a alguien, cada vez que creemos en alguien cuando nadie más lo hace, estamos siguiendo los pasos de José. No necesitamos ser figuras religiosas para cambiar vidas. Solo necesitamos estar dispuestos a sostener a otros en silencio. La verdadera grandeza, como nos muestra José, no siempre viene con fanfarrias y aplausos. A veces se encuentra en esos gestos cotidianos de apoyo, en esa disposición a estar presente cuando más se necesita. Si esta reflexión te ha hecho pensar, te invito a compartirla. Suscríbete para más contenido que nos ayude a entender mejor nuestra historia y nuestro presente. Y recuerda, como José, tú también puedes ser ese pilar silencioso que sostiene y transforma vidas. Imagina por un momento, estás en la antigua Judea del siglo I, donde tener un padre legal no era solo una cuestión de afecto, sino de supervivencia social. José no fue simplemente un carpintero que aceptó criar a un niño. Fue el hombre que transformó el destino de la historia con un simple sí. ¿Te has fijado que en los evangelios hay algo curioso? Mateo nos presenta una genealogía de José. Lucas nos da otra completamente diferente. Y Marcos y Juan, bueno, ellos ni siquiera lo mencionan. ¿No te parece extraño? Es como si tuviéramos diferentes versiones de una misma historia, cada una contada con un propósito distinto. Pero aquí viene lo más interesante. José representa algo que todos conocemos bien. ¿Cuántas veces has visto en tu propia familia a alguien que trabaja en silencio, sostiene todo el peso, pero nunca busca reconocimiento? Ese es José, el símbolo del servicio silencioso, de la grandeza que no necesita aplausos. La tradición nos lo presenta como un hombre justo y trabajador, pero hay mucho más en su historia. Su decisión de aceptar a Jesús como hijo no fue solo un acto de amor. Fue una declaración de principios en una sociedad donde el linaje lo era todo. Con ese gesto, José no solo dio un apellido, dio legitimidad a una historia que cambiaría el mundo. Pensemos en esto. En aquella época, las genealogías no eran simples árboles familiares. Eran herramientas de poder, documentos que determinaban quién pertenecía y quién no. Al aceptar a Jesús, José no solo le dio un hogar, le dio una identidad completa, una conexión con la casa de David que era fundamental para el cumplimiento de las profecías.
¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Este patrón se repite hasta hoy. Cuando alguien decide aceptar y criar a un hijo que no es biológicamente suyo, está repitiendo ese mismo acto de amor incondicional que José mostró hace 2000 años. La paternidad va más allá de la sangre. Es una elección diaria de estar presente y apoyar. José nos enseña que la verdadera grandeza no siempre viene con fanfarrias y aplausos. A veces, los actos más importantes son los que se hacen en silencio, sin buscar reconocimiento. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser ese apoyo silencioso que cambia la vida de alguien más. Esta es una invitación a mirar más allá de lo obvio, a descubrir las capas más profundas de una historia que creíamos conocer. José no fue solo un personaje secundario, fue el hombre que nos enseñó que la paternidad es mucho más que biología. Es amor, es compromiso, es presencia. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a compartirla. Suscríbete para más contenido que nos hace pensar y ver la historia desde nuevas perspectivas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando estas fascinantes historias que siguen resonando en nuestras vidas hoy. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue realmente José, el padre terrenal de Jesús? Esa figura silenciosa que aparece brevemente en los evangelios y luego se desvanece sin dejar rastro. Hoy vamos a explorar una historia fascinante que va más allá de lo que nos han contado. Imagina por un momento estar en los zapatos de José. Recibes la noticia de que tu prometida está embarazada, pero no de ti. En una sociedad donde esto significaba escándalo público, José eligió el camino de la compasión y la sabiduría. ¿No te parece extraordinario? Los evangelios nos presentan versiones intrigantemente diferentes de José. Mateo lo describe como descendiente del rey David, mientras que Lucas nos ofrece una genealogía completamente distinta. Y más curioso aún, Marcos y Juan ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué estas diferencias tan marcadas? En aquella época, ser el padre legal no era un simple formalismo, era otorgar identidad, propósito y lugar en la sociedad. José no solo dio su nombre a Jesús, le dio un lugar en el mundo. Es como cuando alguien cree en ti cuando nadie más lo hace. ¿No te ha pasado ese momento en que una persona confía en ti y cambia todo tu futuro? La historia de José nos enseña algo profundo sobre el verdadero significado de la paternidad. No se trata solo de lazos de sangre, sino de estar presente, de proteger, de guiar en silencio, como esas personas en nuestras vidas que hacen el trabajo más importante sin buscar reconocimiento. Pero hay algo más fascinante aún. En el judaísmo del siglo I, el reconocimiento paterno era crucial. Sin José, Jesús habría enfrentado marginación social. Su acto de aceptación transformó lo que podría haber sido un escándalo en el inicio de algo extraordinario. ¿No es increíble cómo un solo acto de bondad puede cambiar el curso de la historia? La figura de José nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la vida de los demás. ¿Cuántas veces podemos ser ese apoyo silencioso que transforma la vida de alguien? No necesitamos grandes gestos. A veces basta con estar ahí, con dar ese voto de confianza. Esta historia nos recuerda que la grandeza no siempre viene acompañada de reconocimiento público. A veces, los actos más significativos son los que se hacen en silencio, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Como José, podemos elegir ser ese pilar fundamental en la vida de otros. Si esta reflexión sobre José te ha hecho pensar, te invito a compartirla con otros. A veces, las historias más profundas son las que menos se cuentan. No olvides suscribirte para más contenido que nos hace reflexionar sobre estas verdades eternas que siguen siendo relevantes en nuestra vida diaria. Nos vemos en el próximo video.
La figura de José no se limita a ser un padre ausente en los textos, sino que actúa como engranaje esencial en una maquinaria ideológica. Su papel de hombre justo, obediente y silencioso se convierte en símbolo de estabilidad dentro de un relato cargado de tensiones. En su silencio se esconde un Dios oculto, una presencia que sostiene sin reclamar protagonismo. La religión y poder necesitaban de un personaje así, fuerte en discreción, invisible pero indispensable. En ese sentido, José funciona como un pilar que mantiene en pie la estructura narrativa. Al igual que en la política moderna, se fabrican héroes y se borran voces incómodas. En la historia secreta del cristianismo, José aparece y desaparece según convenga. Esa manipulación recuerda a tantas otras figuras que la religión manipulada ha colocado en segundo plano para preservar la coherencia de un dogma religioso. Es como si su sombra fuera más útil que su presencia. Si lo miramos con ojos actuales, podemos pensar en los operadores silenciosos que sostienen proyectos gigantes sin que sus nombres figuren. Empresarios que financian campañas, asesores que escriben discursos, familias enteras que ceden su vida para que otros brillen. José representa ese patrón, un símbolo político de obediencia y sacrificio, moldeado para que la comunidad viera legitimidad donde había incertidumbre. Su silencio es la prueba de que el poder no siempre se grita. A veces se disfraza de humildad. La dinámica entre religión y política se hace evidente. La fe no solo buscaba consuelo espiritual, también necesitaba un rostro humano que no incomodara, que diera cohesión al relato. José encajaba perfecto en esa ingeniería narrativa. Sin embargo, la misma función que lo elevó como símbolo político también lo condenó al olvido. Y ahí surge la pregunta inquietante. ¿Fue José diseñado para sostener el mito y luego convertirse en un chivo expiatorio que debía desaparecer? Después de los relatos de la infancia, los evangelios guardan silencio absoluto sobre José. No hay mención en la vida adulta de Jesús, no lo vemos en bodas, ni en milagros, ni en la crucifixión. Esa ausencia desconcierta y abre un abanico de interpretaciones: muerte temprana, irrelevancia histórica o una censura deliberada. En cualquiera de los casos, su desaparición revela una verdad oculta, un hueco que la historia secreta prefirió no explicar. Ese silencio convierte a José en una figura sacrificada, un auténtico chivo expiatorio. En vez de ser recordado como el hombre que sostuvo al niño, se le reduce a una sombra. La religión manipulada parece haber decidido que era más conveniente borrarlo que permitir preguntas incómodas sobre la paternidad de Jesús. Así, José se vuelve símbolo de tantas personas que en la vida real son esenciales y sin embargo quedan fuera de la narrativa oficial. ¿Acaso no conoces a alguien así en tu entorno? Su desaparición es también una metáfora poderosa. Todos hemos experimentado en algún momento lo que significa ser ignorados, silenciados o descartados. Desde el trabajador cuya labor nunca es reconocida, hasta la madre que entrega su vida sin recibir un agradecimiento, todos llevamos dentro la huella de ese José invisible. Y aquí nace una espiritualidad libre. Reconocer que la grandeza no siempre brilla en los altares, sino en la entrega callada de quienes sostienen el mundo. Incluso desde la filosofía espiritual, el silencio de José no es vacío, sino revelación. Porque lo que no se dice también comunica, lo que se oculta también grita. La ausencia de José en los textos bíblicos nos invita a pensar: ¿qué otras voces fueron borradas por conveniencia? ¿Cuántos relatos quedaron atrapados entre los misterios de la Iglesia y los juegos de poder? Este vacío es el puente perfecto para entrar en la mirada de un pensador que dedicó su vida a desarmar estas narrativas: Baruch Spinoza. Baruch Spinoza propuso algo radical para su época: leer las Escrituras como un texto humano,
no como un dictado divino. Eso significa despojarlas de milagros, dogmas y adornos y analizarlas con la razón. Bajo esa luz, José dejaría de ser un personaje envuelto en misterio para convertirse en una pieza dentro de un engranaje de religión y manipulación. La clave no sería preguntarse qué milagro hizo, sino qué función cumplió dentro de la narrativa. Spinoza invitaría a mirar la figura de José como un símbolo creado para dar coherencia a un relato en construcción. Ese gesto es profundamente liberador porque rompe con el control espiritual impuesto por la tradición. De hecho, esta forma de análisis nos conecta con una espiritualidad sin religión, con la posibilidad de encontrar un Dios interior más allá de genealogías o silencios impuestos. Es como cambiar de lentes y descubrir que lo que parecía misterio es en realidad estrategia. Ahora bien, ¿cómo aplicar esta mirada crítica en la vida cotidiana? Muy simple. La próxima vez que escuches una historia oficial, ya sea política, mediática o religiosa, pregúntate qué intereses hay detrás. Así como Spinoza cuestionó los relatos sobre José, tú puedes cuestionar lo que se te presenta como verdad absoluta. Libros como Ética de Spinoza o El mito del eterno retorno de Mircea Eliade son excelentes puntos de partida para ejercitar esta mirada crítica, esa conciencia despierta que desarma narrativas. Lo fascinante es que al reinterpretar a José desde esta filosofía crítica, se abre una puerta hacia la libertad de pensamiento. Ya no se trata de aceptar pasivamente un dogma religioso, sino de buscar la iluminación interior que surge cuando combinas razón y sensibilidad. Y entonces José deja de ser solo un padre legal o un chivo expiatorio. Se convierte en un espejo de cómo se fabrican los mitos. Pero todavía falta algo más: entender cuál fue su verdadero legado, invisible y silencioso, que sigue resonando en cada familia. José representa a todos aquellos que sostienen en silencio, sin esperar reconocimiento. Su figura es la de un hombre cuya fuerza no radica en discursos ni en milagros, sino en la constancia diaria. Ese legado invisible conecta con la espiritualidad libre, con el camino de la verdad que muchas veces no se proclama desde altares, sino desde gestos sencillos: trabajar, proteger, acompañar. José es símbolo de la grandeza que se esconde en lo cotidiano. Piensa en tu propia vida. ¿Quién ha sido ese José para ti? Tal vez un abuelo que sacrificó sus sueños por su familia, una madre que nunca pidió aplausos, un amigo que estuvo cuando todos desaparecieron. Ese es el reflejo del Dios interior, una conciencia divina que actúa en lo invisible. En un mundo que aplaude lo ruidoso, José nos enseña a valorar el silencio fértil, ese que construye sin necesidad de exhibirse. Su legado también nos desafía a mirar con otros ojos a quienes consideramos secundarios. En las empresas, en las familias, en las comunidades, hay figuras que parecen pequeñas, pero que sostienen todo desde las sombras. Ese es el misterio de la verdadera fuerza, la sabiduría prohibida de reconocer lo esencial donde nadie mira. José, sin hacer milagros, nos recuerda que el auténtico milagro está en permanecer, en dar sin pedir. Y aquí aparece la pregunta que incomoda. ¿Qué pasaría si empezáramos a honrar más a quienes sostienen desde el anonimato? Tal vez nuestra visión de la historia, de la fe y hasta de la política cambiaría radicalmente. Ese es el poder del despertar espiritual, ver lo invisible y darle valor. Pero este viaje aún necesita una última pieza: comprender cómo todo esto nos invita a cuestionar los relatos oficiales y atrevernos a una conclusión provocadora. Llegados a este punto, vemos a José desde tres ángulos distintos: padre legal que otorgó legitimidad, símbolo político que sostuvo una narrativa y chivo expiatorio que desapareció en el silencio. Su figura nos muestra cómo la religión y poder se entrelazan para construir historias que parecen eternas, pero que en realidad
son piezas de una ingeniería cuidadosamente diseñada. Entender a José es entrar en los misterios de la Iglesia y asomarse a esa verdad prohibida que pocos se atreven a mirar. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Y si José no fue un personaje secundario, sino la clave oculta para comprender cómo se fabricó el mito? Ese vacío en los textos no es un descuido, sino un espejo del control espiritual que decide qué recordar y qué olvidar. Al abrir los ojos a este silencio, la invitación es clara: cultivar una conciencia despierta, practicar la filosofía espiritual que nos libera de aceptar todo sin pensar. Y ahora te toca a ti. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que eras invisible, que tu aporte no era reconocido? José es un recordatorio de que el verdadero poder también habita en lo invisible, en lo que se calla. Si logras reconocer ese valor en ti mismo y en los demás, estarás dando un paso hacia una espiritualidad sin religión, un paso hacia la iluminación interior que no depende de templos ni de dogmas. Así que aquí va mi propuesta. Escribe en los comentarios la palabra sombra si crees que lo esencial de la vida se sostiene en silencio, lejos de los reflectores. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de un viaje donde seguiremos desentrañando secretos de la fe, cuestionando narrativas y buscando juntos ese camino de la verdad que transforma conciencias.